diste el poder para conocer tu palabra, tu gran poder. Dios le bendiga, mi hermano, mi hermana. Una vez más, bienvenido a este lugar donde alabamos y exaltamos al Señor. Amén. Lo invito a que abra la Biblia conmigo en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leamos lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Amén. Quiero predicarles algo que lo he titulado un crecimiento continuo. Recuerde, la predicación de hoy se llama un crecimiento continuo. Vamos a hacer algo, vamos a detallar lo que nos dice la Biblia desde este versículo 1 hasta el versículo 11 de este primer capítulo de Segunda de Pedro. Y vamos a detallar ahí varias cosas que son bien interesantes, pero las vamos a resumir en tres aspectos principales. Primero, vamos a descubrir el poder de la fe cristiana. Segundo, vamos a ver el crecimiento continuo. Y tercero, el resultado de esa sumatoria. ¿Listos? Entonces, vamos a observar cómo este pasaje de la Biblia nos habla del poder de la fe cristiana. Veamos lo que nos dice el versículo 3, porque el versículo 1 y 2, lo que el apóstol Pedro hace es saludar a la iglesia y afirmar su autoridad apostólica. Él dice: yo Pedro, apóstol de Jesucristo, y saluda a la gente. Entonces lo que él hace es saludar a la iglesia y confirmar su autoridad apostólica. Ahora, luego, Pedro comienza a hablar acerca del poder que hay en la fe cristiana. Ahora, ¿por qué razón Pedro, al saludar, se presenta como apóstol? Para afirmar su autoridad apostólica, porque ya en esos tiempos habían aires de falsas doctrinas, habían aires de falsos maestros, y Pedro tiene que empezar a dar doctrina, a reforzar enseñanzas en la iglesia, y él inicia diciendo: yo soy Pedro, apóstol de Jesús, caminé con Jesús y sé lo que voy a decir. Esa era la intención del apóstol a la hora de saludar de esa manera. Ahora, y él le va a empezar a enseñar o a recordar a la iglesia el poder de la fe cristiana. Y quiero que veamos el versículo 3, por favor. Veamos el versículo 3. Mire: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Paremos ahí. Usted dice: bueno, pero yo leo eso y no lo entiendo bien. Volvámoslo a leer, y yo sé que de pronto lo volvemos a leer y quedamos nuevamente como iguales, pero volvámoslo a leer. Mire: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Pareciera que uno ya no tiene que pedir nada, pareciera que ya todo se lo dieron, pero Jesucristo habló de que había que orar, de que había que pedir el pan nuestro de cada día. Bueno, entonces uno dice: ¿a qué se refiere bien? Y usted dice: no, y el hermano lo que dijo fue que íbamos a hablar del poder de la fe cristiana. No entiendo. Vamos a revisarlo en la NTV. La NTV ahí nos ayuda y aclara mejor el significado de esa primera parte del versículo. Mire cómo dice: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Se entiende mejor? Vuélvalo a leer usted, por favor. Vuélvalo a leer. Muy bien, entonces, este pasaje lo que nos está mostrando es eso, el poder de la fe cristiana.
Y que ese poder de la fe cristiana no consiste en sanar enfermos o cosas por el estilo, no. El poder de la fe cristiana tiene que ver con la capacitación que da el Espíritu Santo al creyente para llevar una vida recta ante los ojos de Dios. Lo voy a volver a decir. La capacitación que da el Espíritu Santo al creyente para que pueda llevar una vida que agrade al Señor. Ese es el poder de la fe cristiana, que Dios nos empodera para ser capaces de vivir honestamente, rectamente ante los ojos de Él. Ese es el poder de la fe cristiana. ¿Cuál es el poder de la fe cristiana? Recuérdemelo. Usted cuando va a la escuela, ¿qué lleva? Donde tomar apuntes, ¿verdad? Si venimos el domingo y decimos, y lo hemos titulado por muchos años, Escuela Dominical, usted debería traer su Biblia, su corazón bien puesto, pero traer también algo donde tomar apuntes. Amén. Se lo voy a volver a decir. Lo primero que Pedro está enseñando es el poder de la fe cristiana. Y el poder de la fe cristiana consiste en la capacitación que da el Espíritu Santo para llevar una vida de rectitud ante los ojos de Dios. Toda persona que viene a los pies de Jesucristo es capacitada por Dios para que lleve una vida recta ante los ojos de Él. O sea que las veces que nosotros hemos flaqueado frente a tentaciones es porque nos han faltado acentuarnos en las promesas de Dios. Porque la Biblia dice que ya Dios capacitó a los cristianos para que puedan llevar una vida que le agrade a Él. Ahora, y ese empoderamiento, óigame, esa capacidad que dice la Biblia está en nosotros, fue posible y es posible y seguirá siendo posible por conocer al que nos llamó. Volvamos a la Reina Valera y veamos la última parte del versículo 3. Es posible cuando nosotros conocemos al que nos llamó. ¿Quién es el que nos ha llamado? ¿Quién es el que nos ha rescatado? ¿Quién es el que ha tocado nuestros corazones para que no estemos en el mundo, sino en sus caminos? El Señor. O sea, mire, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Cuando una persona conoce al que lo llamó, entonces esa persona es capacitada por el Espíritu Santo para llevar una vida que agrade al Señor. Ahora, al final del versículo 3 dice, el que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Que el Señor que nos llamó tiene gloria y tiene excelencia. Y en el verso 4, la Biblia dice que por esa gloria y por esa excelencia, nosotros tenemos unas promesas muy grandes y a través de esas promesas podemos llegar a ser participantes de la naturaleza del Señor, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Entonces, veámoslo de esta manera. El Señor llama. ¿Cómo llama Dios a la gente? Por la predicación del Evangelio. ¿A cuántas personas llama Dios? A todo el mundo. Porque hoy en día se predica persona a persona, se predica por redes, se predica por televisión, se predica por radio. La pregunta más bien es por dónde no predican, pero por muchos medios se predica. Número 2, el Señor llama. Y si alguien dice amén, acepto a Cristo, esa persona empieza a conocer al que lo está llamando. Y cuando él conoce al que lo llama, el que lo llama lo empodera. Lo empodera para que pueda vivir en santidad delante de él. Ahora, ese que lo llamó tiene gloria y tiene excelencia. Y esa gloria y esa excelencia, ¿qué hace? Nos da promesas, y esas promesas tienen que ver con que vamos a ser partícipes de la naturaleza de Dios. Ahora, eso no significa, escúcheme bien, que nosotros resultemos siendo dioses pequeños o cosas por el estilo, no.
Eso significa que nosotros somos participantes de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque a la vida del creyente se le derrama el Espíritu Santo de Dios. Entonces, como el Espíritu Santo habita en aquel que se convierte, por esa razón somos participantes de su naturaleza divina. No porque seamos dioses, como ha predicado por ahí unos falsos predicadores. No, señor, eso es una herejía. No. Nosotros somos participantes de la naturaleza divina porque el Espíritu Santo de Dios ha venido a habitar en nuestros corazones. Ahora, pero no solamente por eso, sino somos participantes de su naturaleza. ¿Sabe por qué? Porque el Señor, a través de las promesas y de las armas espirituales que nos da, nos va cambiando y nos va permitiendo parecernos al Señor Jesús. Veamos lo que dice 2 de Corintios 3:18, por favor. Segunda de Corintios 3:18. Amén. Segunda de Corintios 3:18. La Biblia dice: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El creyente va siendo transformado por el Espíritu Santo para que se vaya pareciendo a Cristo. A eso se refiere el texto con que somos partícipes de su naturaleza. ¿Por qué somos partícipes de la naturaleza de Dios? Porque el Espíritu Santo se derramó en nuestros corazones. Y porque el Espíritu Santo que se derramó en nuestros corazones nos va cambiando para que nos parezcamos a Cristo. ¿Listos? ¿Claro esa parte? Ahora, confirmémoslo. Efesios 4:13. Efesios 4:13. Amén. Hasta que todos los creyentes, no dice los pastores, los evangelistas, no, los creyentes, todos los creyentes, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, que nos parezcamos al Señor, que nos parezcamos a Cristo. Gloria a Dios. Ese es el poder de la fe cristiana. Capacitarnos para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y al caminar en la voluntad de Dios, nos vamos pareciendo al Señor que nos rescató. ¿Cuántos alaban su nombre? Y al ir pareciéndonos a Jesús, es el resultado de que somos partícipes de su naturaleza. Eso le enseñó el apóstol Pedro a la gente de su tiempo. Y eso nos enseña la Biblia hoy a nosotros. Y eso le enseña la Biblia a todos los cristianos que vengan después de nosotros. Que en la fe cristiana hay un poder tremendo. Y es un poder que nos capacita para hacer las cosas que le agradan al Señor. Y cuando eso sucede, nos vamos pareciendo a Cristo. Y eso significa ser participantes de su naturaleza divina. Amén. Gloria a Dios. Bueno, lo otro que Pedro comienza a enseñar en este capítulo es acerca del crecimiento continuo. O sea, la primera parte nos muestra la obra que ha hecho Dios. Llamarnos, permitir que le conozcamos, empoderarnos, darnos de su Espíritu Santo. Pero ahora viene la parte donde aparece el creyente en escena, donde aparece usted y aparezco yo en escena. Y tiene que ver con el crecimiento continuo al cual nos desafía la palabra del Señor. Y por eso la predicación de hoy se llama así, un crecimiento continuo. Ahora, hablemos entonces de ese crecimiento continuo. Hablemos de eso que nos corresponde a nosotros. Ya vimos lo que hizo Dios, poderosísimo. ¿Quién habita en usted? Listo. ¿Quién habita en usted? ¿Quién habita en aquel que se convierte? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué comienza a hacer? A darle las fuerzas para que viva en la voluntad de Dios, se parezca al Señor, y eso es participar de la naturaleza divina del Señor. Ahora, el crecimiento continuo
solo se puede lograr porque hemos sido empoderados por el Señor. El poder de la vida cristiana se comienza a experimentar desde que nos arrepentimos, desde que nos convertimos. Y podemos hablar de un crecimiento solo en aquel que nace de nuevo. Si no hay nacimiento, no hay crecimiento. Si no hay crecimiento es porque no ha habido nacimiento. A veces usted dice, pero él se comporta peor, ella se comporta peor que antes de ir a la iglesia. Él no ha nacido de nuevo. Él está viniendo a la iglesia, ella está viniendo a la iglesia. Le gustan cosas de la iglesia, le gustan los cánticos de la iglesia, le gustan lo que enseñan. Pero si no hay cambios en su vida, es porque no ha habido un nuevo nacimiento. Entonces, como no ha nacido de nuevo, pues no ha recibido esa impartición de la naturaleza divina, o sea, no ha recibido presencia del Espíritu Santo. Por esa razón, no hay cambios, porque no ha recibido el poder de Dios a través del Espíritu para poder vencer. Pero si una persona comienza a evidenciar cambios, eso se llama crecimiento. Entonces, ese crecimiento nos indica que la persona nació de nuevo. ¿Listo? Solo puede crecer el que nace. Entonces usted no puede pretender discipular, capacitar a alguien que no ha nacido de nuevo. Pero usted va a perder tiempo, usted no va a ver fruto en ese corazón. Recuerde, el crecimiento continuo es posible por haber logrado el empoderamiento al nacer de nuevo. Ahora, el crecimiento continuo es algo así como la respuesta del corazón de la iglesia a las promesas recibidas por Dios. Crecer es mi forma de decirle a Dios gracias por todas tus promesas que yo he recibido. Y ese crecimiento continuo debe ser algo, escúcheme bien, prioritario en un creyente. O sea, ese crecimiento no debería retardarse tanto. Lo confirmamos con el versículo 5. Veamos el verso 5, hermanos. Veamos, mire. Vosotros también, ese vosotros también indica en respuesta de lo que se recibió arriba, poniendo toda diligencia por esto mismo. O sea, por causa de lo que el Señor ha hecho, ahora mi corazón debe ser diligente. Óigame bien. Ahora mi corazón, ¿qué? Debe ser diligente. ¿Por qué? Por causa de unas promesas que yo he recibido de parte de Dios. ¿Y diligente para qué dije? Para tener un crecimiento continuo. Amén. Yo necesito ser diligente en mi crecimiento continuo a nivel espiritual. O sea, yo no lo puedo dejar para mañana, para pasado mañana, no. Debo ser diligente. Ahora, ese crecimiento continuo posee unos elementos propios, hermano. Óigame, ese crecimiento continuo posee elementos propios. O sea, yo no voy a tener un crecimiento continuo a mi forma. No, ese crecimiento tiene unos elementos propios. Iniciando por una base que es inamovible. Iniciando por una base que es inamovible. Toda edificación primero lleva unos cimientos. Arriba de esos cimientos se comienzan a poner otros elementos, pero tampoco cualquier elemento. Imagínense que estamos en esta construcción. Hermanos, todo el mundo se me queda, porfa, ahí, listo. Tenemos los cimientos de esta construcción.
Ay, yo quiero seguir avanzando con esta construcción. Páseme las ventanas. ¿Usted qué me diría? No. No, primero van muros. Y en una altura prudente van las ventanas. Pues el crecimiento continuo a nivel espiritual también tiene, mis hermanos, unos elementos propios. Hay un 1, hay un 2, hay un 3, hay un 4. ¿Arrancamos a verlos? ¿Listos? ¿Sí? Los arrancamos a ver, porfa. Número 1, sigamos leyendo el verso 5. Y leamos todo el verso 5 para tomar la idea. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Lo primero que tiene que estar establecida es la fe. Recuerde que no hay crecimiento si no hay fe. Pero no esa fe que supuestamente que me duele aquí, que ore para que Dios me sane. No es una fe en sanidades, en milagros, no. Es la fe en Jesucristo como el Señor, como el Hijo de Dios y como el Salvador de mi alma. ¿Listos? ¿De qué fe está hablando el texto ahí? ¿Fe de sanidades? No. De la fe en Cristo como Señor, como Hijo de Dios y como Salvador de nuestras almas. En otras palabras, le repito lo que le he dicho varias veces en esta enseñanza. Para que haya crecimiento, primero tiene que haber un nuevo nacimiento, una conversión. Porque quien se convierte, quien nace de nuevo, recibe el poder de Dios para poder agradar a Dios. La Biblia dice que los hombres que son carnales no pueden agradar a Dios. No pueden. Y creo que a más de uno nos pasó eso. Quisimos cambiar, quisimos transformaciones, pero sin Dios. Una semana juiciosos, 3 desjuiciados. Un mes juiciosos, 4 vueltos nada. Pero cuando uno viene a Cristo, Señor lo transforma y comienzas a subir, y es un crecimiento que nunca para. Gloria a Dios. Primero, la base es la fe. Luego, a esa fe en Cristo, usted ya confesó a Cristo como su Señor y su Salvador, ya tiene la primera parte. Cuando usted hable con alguien que es inconverso, invítelo a que confiese a Jesús como el Señor. Porque si tiene la primera parte, podemos continuar. Y a esa fe, ¿qué hay que añadirle? Según dice el texto, virtud. Hay que añadir virtud. La palabra virtud, el término virtud que aparece ahí significa excelencia moral. Y usted dice, uy, no, pero eso está en Dios. Sí, espere, le digo cuál es la idea que tiene la expresión virtud ahí. Después de que hay una fe en Cristo, a esa fe en Cristo se le debe añadir virtud. Y la virtud significa la disposición de caminar hacia la voluntad de Dios. Óigame, soy convertido, soy empoderado para hacer la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, ahora yo debo tomar una decisión de, con ese poder que he recibido, caminar hacia la voluntad del Señor. Mire, esa puede ser la respuesta que usted esperaba frente a casos de cristianos como medio extraños. Porque usted dice, sí, él se convirtió, yo veo que él se convirtió. Ha habido ahí un crecimiento de pronto leve, pero lo ha existido. Pero ¿por qué el avance no ha sido más significativo? Porque él no ha tomado la decisión de caminar hacia esa excelencia de vida que Dios quiere y que Dios tiene para él. O sea, él se convierte y experimenta unos pequeños cambios que por obvias razones suceden en uno cuando se convierte, pero ahí se conformó con eso, mío. Pero la Biblia dice que es necesario que a nuestra fe le añadamos virtud, el deseo de caminar hacia una vida de excelencia en la presencia de Dios. Amén. Nótese cómo eso va ahí en ascenso. Está lo que Dios hace y ahora comienza la decisión del hombre y de la mujer de Dios.
Si no hemos tenido un mayor avance, es porque no hemos tomado la decisión. Voy a hacer un paréntesis. Yo sé que el tiempo corre mucho, pero necesito hacerlo. Usted de repente hace un paralelo en la iglesia. Y usted analiza diferentes casos. Y usted dice, bueno, aquí hay una persona que tiene determinado tiempo asistiendo a la misma iglesia. Aquí hay otra que tiene el mismo tiempo asistiendo a la misma iglesia. Van a la misma iglesia, les dan las mismas escuelas de formación, escuchan al mismo predicador, escuchan las mismas alabanzas, también tienen líder como el otro, bueno. Pero de repente usted observa que hay alguien que espiritualmente ha crecido más. Y no me refiero tanto a que tenga dones o esto, sino que ha habido un crecimiento en él como cristiano. Pero usted observa que en el otro lado hay un desbalance. Y usted dice, ¿pero por qué sucede? Mire, la culpa no está en Dios, no está en los que cantan, no está en las escuelas de formación, no está en el que predica, no está en usted como líder de grupo familiar. Tranquilo, descanse. Es que no ha habido una decisión de caminar hacia la excelencia. Y nótese qué dice el texto. Y es donde yo quiero hacerlo consciente a usted. Porque tan fácil que es trasladar responsabilidades. Eso es fácil. Todos los presidentes que no hacen nada, es que el gobierno anterior. Y ese no, es que el gobierno anterior. Pero en campaña sabían lo que estaba dejando los gobiernos anteriores. Pero esa es la forma sencilla de uno trasladar responsabilidades y quedar bien. Usted observe todo presidente que sale con cosas que no hace nada, o todo alcalde o gobernador, es que el gobierno anterior, todos dicen lo mismo, pero en campaña decían que iban a transformar todo. Y eso se traslada a cualquier área de la vida nuestra. Y se traslada lastimosamente también a la iglesia. Pero no. Mire, la culpa no está en la iglesia, no está en el predicador, no está en el líder. Es que uno, mire, vosotros, cambia el vosotros por un yo. Debo poner toda diligencia, no el pastor. No el líder del grupo familiar, no el director de la escuela de formación, yo. Porque ¿quién va para el cielo? Yo. Ya no entro en compañía, ahí es cara a cara, yo. Debo poner toda diligencia y debo añadir, ¿quién? ¿Dios o yo? Hay gente que está en prácticas de pecado y según ellos están esperando que Dios haga la obra. Y Dios dijo, no, la obra la tiene que hacer usted. Es como el que tiene hijos y no les pone rienda. Yo se los entrego en las manos del Señor. El Señor dijo, no, yo se los entregué en sus manos para que usted los críe. Tan facilito, ¿no? Ay, sí. Vea, Señor, y el Señor, no, fue que yo se los mandé de aquí para allá para que usted los críe, mi hijo, los forme. ¿Usted no ha escuchado esa expresión de, bueno, ahí le dejo? No voy a hablar de familia hoy, ¿cuántos alaban a Dios? Pero yo tengo que poner diligencia y yo debo, hermano, de tomar conciencia y decir, Dios mío, yo ya soy cristiano, voy a tomar la decisión de caminar como es. Mire, en cuántas oportunidades hay hermanos que han asistido a las iglesias por mucho tiempo y van ahí y hay un momento donde como que su corazón salta y dice, ¿a mí qué me pasa? ¿Yo cuánto llevo en la iglesia? No, Señor, ahora es el tiempo. Señor, ¿me vas a ayudar? ¿Y usted cree que Dios se va a quedar así? No, Dios dice, aquí está mi ayuda, vamos. Eso es lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios está esperando para hacerlo crecer a usted? La virtud, su disposición de caminar hacia el crecimiento. Gloria a Dios. Ahora, entonces, teniendo la disposición, teniendo la virtud, a la virtud, ¿qué más le debo añadir? Sígame con el texto. Conocimiento.
El conocimiento tiene que ver con entendimiento. Por eso existen escuelas de formación. Porque en las escuelas de formación, consolidación, discipulado, yo comienzo a entender, a conocer cómo es el caminar con el Señor. Conocimiento. Nadie puede crecer si no adquiere conocimiento, entendimiento de Dios, del Señor, de la vida cristiana. Puedo tener la intención más grande del mundo, el deseo más grande, pero si no le sumo conocimiento, daré vueltas en círculos viciosos por mucho tiempo. Hay que añadir conocimiento, que es lo mismo a entendimiento. Por eso cuando usted venga al culto, venga bien dispuesto para que reciba la enseñanza y comprenda, entienda lo que la Biblia enseña, y eso lo va a hacer a usted crecer. Por ejemplo, yo aspiro y espero, confío en el Señor, de que en esta hora usted se vaya para su casa diciendo: Dios me empoderó para hacer su voluntad. ¿Sí? Entonces, cuando le llegue la tentación, usted ya sabe, ya el poder de Dios está en mí para decirle no a la tentación. Y eso significa que cuando hemos caído es porque hemos cedido, porque nos hemos descuidado, no porque Dios no nos haya empoderado. El Señor capacita a sus guerreros para que tengan la victoria. El Señor ya le entregó su honda y sus 5 piedras para que pueda vencer sus gigantes. Alabado sea Dios. Pero es usted el que le va a meter la pedrada a su gigante, ¿oyó? No es otro, es usted, en el nombre del Señor. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora, a ese conocimiento usted le debe añadir, le debe sumar dominio propio. El dominio propio es ese freno a los impulsos. Uno conoce, pero luego viene el dominio propio, que es lo que le permite aplicar lo que conoce. O sea, usted no se puede quedar con entender y luego no practicar. Es el dominio propio el que le va a permitir comenzar a practicar lo que usted entiende. Comenzar a practicar lo que usted conoció de Dios. Dominio propio. Hay gente que se queda en el conocimiento, porque usted lo ve vez tras vez en el mismo pecado. Pero él viene a la iglesia. Y si quiere, póngalo a que le explique sobre la situación que él está viviendo mal. Y él explica bien cómo es. Y usted dice: bueno, y si usted sabe, aún me explicó por qué no lo vive. Dominio propio. Ahí el dominio propio es el freno frente a los impulsos que no son. Porque mientras estemos en esta tierra, tendremos impulsos pecaminosos. Nos enfrentaremos a tentaciones. Pero ahí sale a flote el dominio propio. Recuerde, eso ya está en usted. Usted tiene que añadirlo en el nombre de Jesús. Se puede, no por usted, sino porque el Señor está con usted. Ahora, ¿qué hay que añadirle al dominio propio? Paciencia. Pero que sea rápido, Señor. Paciencia. ¿Sabe que la paciencia es la virtud de saber esperar, señores? Ay, Dios. No, es que yo apliqué el dominio propio hasta aquí, pero ya aquí ya se me acabó. Porque le faltó la paciencia. Y muchos de los grandes errores que como evangélicos cometemos en negocios, en decisiones amorosas, en tantas cosas, es por la falta de paciencia. Aún mucho fracaso ministerial, de liderazgos, viene por la falta de paciencia. Escúcheme, recuerde que Dios responde de 3 formas: sí, no, o hay momentos que dice, tiene que esperar. Cuando Él dice tiene que esperar, Él le dijo sí, pero no es el tiempo. Y cuando eso suceda, ¿usted qué tiene que hacer? Activar la paciencia, o sea, saber esperar. ¿Cómo va a esperar? Orando, ayunando, buscando de Dios, sirviendo a Dios, que ya vendrá el tiempo donde el Señor cumplirá
lo que le ha prometido. Ya vendrá, ya vendrá. Yo no le puedo decir cuándo, ni cómo. Le puedo decir, Él es un especialista en hacer cosas maravillosas en su tiempo. Hay luchas, hay cosas que yo también quisiera ver ya, hermanos. Hay cosas que uno a veces no comprende bien. Pero si el Señor dice que lo va a hacer, lo mío es esperar porque Él ya dijo que lo va a hacer. ¿Y usted sigue esperando? Sí, claro. Porque es que el que me habló es fiel y verdadero. Ese no dice mentiras. Y Él va a obrar. ¿Pero cuándo? Yo estoy en sus manos, pero que obra, obra. Pero que se glorifica, se glorifica. Hay que añadir paciencia. Toque al que tenga a su lado y dígale, necesitamos paciencia. Necesitamos paciencia, ¿ven? Hay cosas que yo ya quisiera tener, pero no han llegado. A Dios la gloria. Le cuento un secreto. Y hay cosas que Dios dice, ¿sabe? No se la voy a dar. Señor, toda la gloria. Yo en el cielo voy a comprender algo, porque hay algo que Dios no me dio en mi vida. Él sabrá. ¿Qué hacemos? No sé. Dale gloria, porque Él es más sabio que nosotros. Sus pensamientos son más altos que los nuestros. Y soberanía es gobierno. Y hay momentos donde hay que decirle, no lo entendí, todavía no lo entiendo, pero me someto a tu voluntad y te digo amén y gracias. Ya. Hay gente que comienza, ¿y por qué pasó tal cosa? Y voy a ayunar para que Dios me muestre por qué pasó. Perder tiempo en bobadas, hermano. Dele gloria, dele alabanza. Hay gente preguntándole que por qué se murió fulano, que pues porque tenía que morirse, ¿por qué más? Eso, hermano, eso yo no le veo. Sí, ya, si necesitaba un profeta, aquí le llegó el profeta. ¿Sabes por qué murió? Porque tenía que morirse, como todos los seres humanos. Así te dice el Señor. Listo. Ya. La gente, hermano, hay cosas que a veces no entendemos, no comprendemos. Cuando a usted le pase eso, no coja a darle al mismo cuento de gloria, de honra, de alabanza y siga adelante. Porque si usted no hace eso, usted se queda enfrascado ahí y resulta retrocediendo. Escúcheme bien. Cuando no entienda, cuando no comprenda las cosas, simplemente dele gloria a Dios y siga adelante. A veces tenemos pérdidas. Pero ¿y por qué? Y usted comienza a buscar, venga, hablemos de una pérdida material, ¿no? De repente usted dice, venga, pero yo honro a Dios con mis finanzas. Yo honro a mis padres. Y uno comienza a evaluarse, ¿no? O sea, y usted dice, pero igual no entiendo. Bueno, no entiendo, Señor, gracias. Algo estás trabajando en mí, te alabo y te glorifico. Cambie de canal. Hable de otra cosa, comience a enfocarse en el crecimiento, en esto, y verá que esa es la forma para poder crecer. ¿Listos? Entonces, hay que añadir la paciencia. Pero a la paciencia también hay que agregarle otro elemento. ¿Cuál es el elemento que hay que añadir? Piedad. La piedad significa devoción a Dios. Devoción a Dios. O sea, debemos añadir continuamente oración, lectura bíblica, no olvidarnos de ayunar, de venir al culto, devoción a Dios. O sea, a medida que el tiempo pase, lo ideal es que haya una mayor devoción a Dios. Porque estamos hablando de un ¿qué? Crecimiento continuo. Mire, que no nos pase a la inversa.
Hay muchas personas que recién convertidas oran, se congregan, estudian y pasan los años y ya no quieren orar, no quieren leer, no se quieren congregar. Eso es delicado, hermanos, porque la Biblia dice que nuestra piedad debe ir en aumento, o sea, nuestro temor al Señor, nuestra devoción al Señor, con el paso de los años no debe menguar, debe crecer. Amén, debe crecer. Sigamos, a la piedad, ¿qué hay que añadir? Afecto fraternal. ¿Eso qué es? El amor entre hermanos. ¿Qué hay que añadirle a la piedad? El amor entre hermanos. Recuerde, aquí no somos enemigos de nadie. Somos hermanos. Y aún cuando un hermano le diga, lo invito a un café, y en el café le dice, hermano, tenga cuidado con esto y con esto. Eso le puede llevar más adelante a un problema. Yo lo quiero aconsejar. Eso es amor de hermano. Ese es amor de hermano. No piense que el que lo ama es el que siempre le dice, buena, buena, aunque vaya por un abismo. No, ese no es un amigo. Ese no es amor de hermano. El amor de hermano es el que a veces nos impulsa a decirle, Santiago, no, mire, mejor no haga esto. Yo pienso que es mejor esto porque la Biblia enseña esto y esto. Ese es amor de hermanos. Bájese de esa nube. El que lo ama no es el que le aplaude hasta las locuras que usted hace, no. El que lo ama es el que aún tiene la capacidad de darle un consejo a tiempo. Amén, de darle un consejo a tiempo. Avancemos. Luego dice, a ese afecto fraternal, que es el amor entre hermanos, hay que añadir también amor. Y ese ya es amor para con todos. ¿Sabe cómo? Una de las maneras más sublimes de manifestar amor aún a los que no conocemos es hablándoles del Señor, orando por ellos y evangelizándolos, porque les estamos evitando una eternidad de sufrimiento y de tormento. Veamos entonces, para que no se le olvide, le puede tomar foto, ahí sí puede sacar el celular. La base es la fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Luego viene la virtud. Luego viene el dominio propio. Luego viene paciencia. Luego viene piedad. Luego viene afecto fraternal. Y luego viene amor. Estos ingredientes, estos elementos, son los que deben estar presentes para que haya un crecimiento continuo en un evangélico. ¿Cuál es el resultado de esta sumatoria? Y ahí terminamos. ¿De cuál sumatoria? Pues del poder de la fe cristiana con el crecimiento continuo. ¿Cuál es la sumatoria? ¿Cuál es el resultado de esta sumatoria? Versículo 8, veamos el verso 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe cuál es uno de los frutos? ¿Cuál es uno de los resultados de esa sumatoria? Que habrá una vida fructífera en ese creyente. Ese creyente es el que va a dar fruto. El que se hace consciente del poder que le dieron y comienza a crecer continuamente con esos elementos que ya vimos. Otro resultado de esta sumatoria, el primero es una vida fructífera, el segundo es estabilidad y firmeza espiritual. Tal vez usted decía, yo quiero ser un cristiano, pero firme, estable, que no vuelve atrás. Muy bien, esta es la respuesta a esa oración suya. Ay, yo creí que era de repente una superoración que hacían los pastores por mí, que se echaban aceite en las manos, me echaban aceite en la cabeza y me decían, ahora serás fiel hasta la muerte. No, la respuesta es esta. La respuesta es esta.
¿Cuántos hombres de Dios han orado por cuántas personas? Y sin embargo esas personas hoy están descarriadas. ¿O será mentiras? Mire, para ser firmes hay que poner por obra ese crecimiento continuo. Confirmémoslo, versículo 10, mire, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire, esto es lo que le va a proporcionar a la iglesia firmeza y estabilidad espiritual. Pero hay otro resultado: puertas abiertas con amplitud en el reino. Ver el versículo 11, por favor, mire. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ay, gloria al nombre del Señor. Viene a mi memoria las palabras de un evangelista que ya partió con Dios, que era muy amigo del pastor Víctor, el pastor Mario Rolando Páez. A él lo abandona su esposa y él, siendo un evangelista de multitudes, un hombre de Dios consagrado, su esposa lo abandona. ¿Por qué? Se quiso ir y se fue. Él vivía en Guatemala, ella era norteamericana, hija de unos misioneros. Cuando sus padres regresaron al país, dijo: no, yo me voy con mis padres, yo no me quedo acá. Ya, se fue. Es más, pasaron unos años y él perdió el contacto de ella. A la hora cierta ni sabía bien si viva o muerta. Ya le decían: consigo otra mujer, ¿qué es? Mire que hay pastores que lo han hecho. Y él decía: respeto el que lo haga, pero yo quiero de entrar corriendo al cielo. Como todavía era un ser humano como todos, habían momentos donde tal vez enfrentaba a él situaciones en su humanidad. Y en una oportunidad el pastor Víctor le dijo: venga, pero usted a veces predica y se baja y ingresa a un cuarto y ahí está, y usted no quiere salir a un centro comercial, no quiere. Y él un día le respondió: no quiero pecar. Y haré lo que tenga que hacer para mantenerme delante de mi Señor. Mire, haciendo esto, teniendo este crecimiento continuo, con estos elementos propios, vamos a tener puertas abiertas con amplitud en el reino de los cielos. ¿Cuántos alaban a Dios? Alguien puede decir: ay, no, yo no quiero eso. Lo puede hacer. Mire el versículo 9, ahí terminamos. Mire, pero el que no tiene estas cosas, ¿cuáles? Los elementos del crecimiento. ¿Qué pasa con él? Tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Puede haber alguien que diga: no quiero crecer, yo no quiero crecer. ¿Ok? No crezca. La decisión es propia. Amén. Hay gente que dice: no, yo no quiero crecer, y yo no quiero crecer, y no quiero crecer, y no quiero crecer. La decisión es propia. Pero esa persona tiene la vista corta, tiene ceguera espiritual y se le olvidó la obra preciosa de salvación que realizó el Señor en él. Pero yo creo que aquí hay un pueblo que quiere dar fruto, ser firme y tener entrada amplia en el reino. Amén. Colóquese de pie y oremos a Dios. Y digámosle eso al Señor, digámosle todos al Señor eso. Que nos ayude. Porque no solamente queremos, sino necesitamos crecer. Porque anhelamos ser gente de fruto.
Vamos, dígaselo al Señor, porque anhelamos ser personas firmes, estables, porque anhelamos tener puertas amplias en el reino. Padre, en el nombre de Jesús, soberano Dios, te damos gracias. Soberano Señor, te damos gloria y honra. Te damos adoración, exaltación. Señor, te exaltamos y te bendecimos. Te glorificamos, mi Rey de los cielos. Amado Señor, gracias. Señor, es un privilegio ser parte de tu pueblo. Es una bendición enorme, Dios mío, ser parte de aquellos redimidos a los cuales nos llama, Señor, a tener un crecimiento continuo. En el nombre de Jesús, guárdanos, Señor, de quedarnos estancados. Señor, danos la diligencia, como dice el texto, para añadir todos estos elementos a nuestro crecimiento, Señor. Hoy humildemente te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Padre, queremos ver nuestras vidas, queremos ver esta iglesia, estas familias, siendo familias de fruto, siendo familias firmes, siendo familias con puertas abiertas en amplitud de parte tuya. Señor, gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Tiempo de